entonces los dos conceptos importantes que ya lo hemos mencionado, que es lo que es presión y caudal. ¿Sí? ¿Qué es presión? La resistencia. No fuerza que ejerce sobre nada. Eso es. Exacto. Y Fuerza que se ejerce sobre una área determinada. listo. Y si lo miramos en el esquema, bueno, entonces, bueno, eso es presión. ¿Qué es caudal? Cantidad. Cantidad que- La cantidad por X en unidad de tiempo. Volumen en tiempo. Volumen por unidad de tiempo. Entonces, en ese esquema, en ese dibujo que vemos ahí, ahí podemos hablar de presión y de caudal. No. En ese dibujo, ¿cómo relacionamos ahí presión, caudal? ¿Qué podemos observar ahí? Caudal. Hay caudal. ¿Por qué no hay presión? No hay restricción. No hay resistencia, ¿no? ¿Y el caudal quién lo está generando ahí? La tubería. La tubería no genera caudal. Bueno. Tampoco, con una bomba. Pues, Una bomba. Sí, esa es la muestra. Sí, esa sería una bomba. Ah, ¿Sí? Entonces ese elemento es el que está entregando el caudal. O sea, está succionando y está empujando. Pero la bomba por sí sola tampoco entrega caudal, necesita de una fuente, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí en el esquema tenemos es caudal, ahí no hay presión. O sea, este manómetro, este elemento estaría mostrando presión cero o presión atmosférica. En este esquema, ¿hay caudal, hay presión? sí. Hay caudal y presión. La presión, ¿quién la está generando ahí? La resistencia. La restricción del carro. Los El carro. Ese sería el peso. Entonces sería el peso del carro o la carga en el área del cilindro. En el área del cilindro. ¿Sí? Entonces ahí se generaría presión. Y la bomba lo mismo está generando caudal. En este otro esquema, ¿qué tenemos? Caudal y presión. Pero la presión acá la está generando. O sea, la carga es diferente, la carga es un resorte, ¿no es cierto? Lo mismo que en estos otros esquemas donde puede ser, o sea, digamos que acá lo que tenemos es un gas. Entonces se vería como un acumulador. Entonces el fluido, la bomba está empujando el fluido igual y ese fluido lo que está haciendo es comprimir un gas, porque el gas es un fluido compresible, no como el aceite, que sería incompresible. Entonces ahí se está generando igualmente presión. Ahí tenemos flujo, presión en ambos esquemas. Bueno, en este otro esquema tenemos flujo. Sí. Lo mismo, generado por la bomba, ¿no es cierto? Tenemos presión. Resistencia también. ¿Por qué? Por el Entonces, ese cheque está generando una resistencia a ese flujo. ¿Y esa resistencia de qué va a depender ahí? La fuerza Del resorte, o sea, de qué tan rígido sea el resorte. Entonces, eso va a generar una presión. En este otro sistema tenemos es que, eso sería, ¿cómo lo llamamos el sistema después de la salida? Una restricción. Ahí hay flujo y hay presión. En cierta medida también hay presión. Bajo por el suplemento que hay ahí. Hay presión porque también hay una resistencia al flujo, ¿no es cierto? Hay una resistencia al flujo, entonces está generando presión. En este esquema donde se suman los dos, o sea, tenemos la bomba, sale un cheque y luego sale una restricción. Acá tenemos presión, Sí. allá tenemos presión. Sí. ¿Cómo son esas dos presiones? Iguales. ¿Por qué iguales? No, son diferentes. Por la sumatoria de las dos. Porque en el lado izquierdo la presión debe ser más superior que en el lado izquierdo. No, en el lado derecho la presión debe ser superior que en el lado izquierdo. Porque el cheque Porque tenemos una restricción. O sea, que el flujo de aquí hasta el manómetro ya cumple su cometido. Sí, pero entonces ya de ahí para del manómetro hacia allá hay una restricción. Entonces va a generar presión ahí y aquí no. el cheque no genera ninguna restricción, pues en el sentido del fluido ahí, que genera restricciones allá. ¿Y por qué el cheque no genera restricción? Porque el diámetro que tiene ahí no es tan pequeño como lo muestra ahí en esa. Eso que ya abrió, ahí ya abrió. Ahí ya abrió. Entonces volvamos al esquema anterior. Va hacia allá. Acá arriba, hay presión. Sí. Sí, pero es superior la de allá. ¿Cómo?
es superior la de allá, por la medida, por donde tiene que poner. Listo, pero mirando este esquema solamente, ahí hay presión donde está el manómetro. Esa presión va a depender básicamente del resorte del cheque. La resistencia. Vamos a ponerle un valor a esto. O sea, esa presión va a depender básicamente del resorte. Entonces supongamos que ese resorte va a generar una presión, pongámosle 100 psi. ¿Sí? O sea que ese manómetro, eso sería lo que me estaría indicando en ese momento. En esta resistencia, ¿de qué va a depender la presión? De qué tan restringido esté el sistema y de qué tanto caudal esté suministrando la bomba. Entonces ahí me genera una presión, esa resistencia. Vamos a suponer que me está generando 300 psi, pero ponerle un valor. Ahora unimos los dos elementos. Entonces tenemos un cheque, el mismo cheque, y tenemos la misma restricción y tenemos la misma bomba, o sea, el mismo caudal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son las presiones acá? Llamemos la P1 y llamemos la P2. De 100 acá y 300. Igual. ¿Cómo que? En P1 100 y 300. ¿Están de acuerdo? El P1 es mayor. ¿Es mayor que P2? Sí. ¿Por qué? Sí, porque tiene que Porque la sumatoria de las dos presiones hace que el lector sea. Las Porque solamente presiones se está leyendo una Entonces presión. igual, ¿no? se igualan. Bueno, Principalmente esa presión ya no tiene que vencer ese resorte. Tiene que vencer el resorte. ¿Y cuánto necesita para vencer el resorte? 100. Al principio habría 100. Pero el flujo sigue pasando y luego tiene que vencer una resistencia. 300, ¿De cuánto? 300. O sea, pasa que este manómetro debería marcar 400. ¿Estamos de acuerdo? Se suman las cargas, o sea, están en serie. Se van sumando, todas son resistencias que tiene que soportar la bomba. Ahí es donde muchas veces confundimos que la bomba da presión. Realmente, o sea, la bomba no da presión, la bomba está entregando un flujo. Pero la bomba es la que soporta o debe tener la capacidad. Debe tener la capacidad para soportar esa presión. La bomba y la fuente de potencia, o sea, el motor. ¿Sí? Porque a medida que más restricciones hay en el sistema, entonces va a subir la presión y le va a estar demandando más consumo, más potencia al motor o a la fuente. Entonces acá tendríamos 400 y allá tendríamos 300. ¿Qué pasa si en el extremo de allá tenemos una válvula y la cerramos? ¿Qué pasa con esas presiones, P1, P2? Aumentan. Se elevaría. Aumenta. Y se. Sigue siendo mayor esta. Sí, no, mayor. Digo, no, porque ya no Se igualan. ¿Y se igualan a qué valor? a la inicial. A las 300. A las 100, a las 400. ¿Y qué sucede con la bomba? ¿Y la bomba que Si no tiene alivio, Sigue mandando. La bomba sigue mandando flujo. La bomba sigue mandando flujo porque está acoplado a un motor y el motor no ha frenado. Entonces la bomba está mandando flujo. Pasa por el cheque, pasa por la restricción y allá ponemos un tapón. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Las presiones se igualan. Se igualan. ¿Y hasta qué valor sube? hasta el alivio la bomba. Hasta el alivio si lo hubiera. O sea, ese esquema no me está mostrando alivio. O sea, en ese esquema yo pongo un tapón, esa presión se va a subir hasta el valor que algo falle. Hasta que pare la fuente. Hasta que se Algo falle o el motor se frenó porque no es capaz, o reventó la manguera, o reventó la bomba, o reventó el cheque, o la restricción, o el tapón. O sea, el elemento más débil va a fallar. ¿Sí? Pero las presiones sí se igualan. ¿Por qué se igualan? Hasta lo máximo que tolere la bomba. Porque en el momento en que tapón, ¿por qué P1 y P2 se igualan? Porque no hay ninguna recirculación, está todo eso estancado. Está estancado, no hay flujo. ¿Sí? Entonces, al no haber flujo, aplica el principio de Pascal, es un fluido confinado. Entonces, la presión en toda la línea o en cualquier punto es la misma. ¿Sí? Pero en el momento en que se abre allá, como ya hay un flujo, entonces ya tiene que ser mayor la presión de entrada que la de salida, porque realmente la que genera el empuje, lo que genera que permita un paso, digamos, a través de esa restricción, es esa diferencia de presión. ¿Está claro? Sí, bueno, eso, aparte pues del color, que la mencionan de esa manera pues ilustrativa. O sea, normalmente cuando uno ve un plano, un circuito hidráulico, algunos fabricantes manejan unos códigos de colores. No están muy normatizados. Normalmente el rojo se refiere a presión, de pronto el azul a un retorno,
pero también es muy normal que nos encontremos un plano, o sea, lo más normal es encontrar un plano blanco y negro, o sea, solo líneas negras. Entonces, el tema de los colores es más como manera ilustrativa, ¿sí? Entonces, pero sí es válido, o sea, aquí que me está mostrando, o sea, el rojo es más intenso, entonces me está mostrando más presión, el naranja un poco menos intenso y el amarillo ya menor. Podemos estandarizar algo, podemos decir que la presión inicial después de la bomba es la sumatoria de todas las presiones del circuito, de acuerdo a la restricción. Podríamos generalizar eso. ¿Están de acuerdo? Por eso, usted pregunto. No, sí, yo les pregunto a los otros compañeros, ¿están todos de acuerdo con lo que dicen? No, pues que él dice que son todas las presiones. O sea, es la sumatoria. Las presiones que hay de Es que ya una presión, ya la bomba está mandando el caudal, tiene una resistencia, entonces ya hay una X presión. Y como allá más adelante tenemos otra restricción, entonces como ya sabemos pues que se suman las dos presiones, pero haciendo un análisis, como se dijo ahora, si usted pone un tapón allá, pues ya sabemos lo que ocurre. Sí. Pero entonces no es lo de las presiones, sino lo de la restricción. Sí, o sea, sí. Por eso es una sumatoria. Vamos a mirarlo con un ejemplo, para que lo entendamos. Entonces acá, ese cheque me genera ¿qué presión? El cheque 100. El solo cheque 100. O sea, el cheque tiene un resorte que genera una restricción de 100 PSI. La restricción me genera 300. Si la línea después de una válvula. Sí, pero supongamos que la línea después de la restricción simplemente va al tanque otra vez. O sea, ¿qué presión tenemos allá en la línea amarilla? 300. No, cero. Si está abierto, simplemente la presión allá tenemos cero. Entonces la presión, entonces en ese ejemplo la presión de salida es cero. ¿Y cuál es la presión de la bomba? De la bomba. Entonces, en el momento tiene 400. La bomba, exacto, si yo mido la presión en la bomba, que ahí se comporta este pedazo como un tramo, como de Pascal. O sea, la presión acá es la misma. O sea, si uno fuera muy preciso, realmente, como hay flujo, para que haya flujo tiene que haber presión mayor adelante que atrás. ¿Sí? Pero sí podemos decir eso, que sí es la sumatoria. Sí es la suma. Ahora, ¿qué pasa si en la línea amarilla conectamos un cilindro? Y ese cilindro me demanda 1000 PSI para poder, porque ya está levantando una carga, el vehículo, 1000 PSI. Entonces, preguntamos, ¿cuál es la presión de la bomba en ese ejemplo? 1500 para poder. No, la presión de la bomba es la misma. No puede La ser. presión de la bomba. No, o sea, tenemos el mismo circuito, pero a la salida amarilla lo estamos conectando a un cilindro. Haga cuenta esto. A esto. Haga cuenta que ese sistema, ese mismo cilindro, lo tenemos acá. Entonces, acá tenemos un cheque, una restricción y tenemos una carga. Esa carga, la carga, o sea, el peso sobre el área me da una presión de, para ponerla del ejemplo, 1000 PSI. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la presión a la salida de la bomba? Es la misma. 1000 PSI. La misma es cuánto. Mínimo 1400, pero tiene que ir mal. Para Porque poder no va a subir, no va a subir a 1000. Es que la fuerza la da precisamente la restricción. La fuerza. O sea, si usted aplica 500 libras aquí y usted necesita de un levante de 1500, pues no le van a servir las 500 si tiene el área que se multiplica. Si usted tiene que abrir primero el cheque, el fluido va a pasar y primero le abre la válvula con 100, ¿cierto? Sí. Esos 100 debe perder. Si necesita las 300, ya que ya se le sumaría a esos 100, 400. Y si el cilindro tiene 1100, esas 400 que tiene ya no van a ser capaces de abrir ese cilindro de 1000. Se le tiene que sumar esas 1400, entonces la presión de la bomba aumentaría. O sea, ¿cuál sería la presión de la bomba? 1400 PSI. para tenerlo en equilibrio. Pero, bueno. Eso es otra cosa. Sí, lo que pasa es que ya el desequilibrio es tan mínimo que se desprecia. Pero entonces, digamos, en este ejemplo, la presión generada por la carga es 1000. O sea que si el manómetro me muestra, mostraría 1000 porque no tengo más resistencia. La única resistencia es la carga. Pero en el otro ejemplo acá, aparte de la carga generada por el cilindro, por el vehículo, tenemos que vencer este cheque y tenemos que vencer esa restricción. Entonces la presión en la bomba va a ser 1400. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que la observación del compañero es válida. O sea, realmente la presión a la salida de la bomba va a ser la sumatoria de todas esas resistencias que va a tener el sistema.
Entonces cuando usted analiza un circuito no tan sencillo como este, sino algo más complejo, como el de, digamos, la retroexcavadora, el flujo que llega al actuador, digamos, de levante, el que levanta todo el brazo, ¿sí? Ese flujo pasó, antes de llegar allá, salió de la bomba, pero antes de llegar allá tuvo que pasar por muchos elementos, ¿sí? Entonces pasó por el mando, por un cheque, por una manguera. Cada elemento le va adicionando una carga, ¿sí? Entonces la bomba, a la final la bomba va a soportar todas esas cargas. O sea, posiblemente, si uno mira en la retroexcavadora y toma la presión en el cilindro, cuando está levantando, te puede dar, digamos, 2500 PSI. Si vos vas a mirar la bomba, seguramente la bomba te va a dar un valor mayor, 2700, 2300, o sea, 2800, o sea, mayor. ¿Por qué? Porque hay un diferencial de presión para vencer todo el resto de, pues, todas las otras restricciones que hay. En fricciones de las mangueras, cheques, espándulas. ¿Está claro? Entonces el concepto es ese, se van sumando las cargas. Bueno, ¿de qué depende la cantidad de flujo que pasa por una restricción como esta? Va a depender, digamos, de la medida de la restricción y de qué más. Los diferenciales de presión, ¿ok? ¿Cómo? ¿Se me puede repetir esa vez? Sí, no, ¿de qué va a depender? ¿De qué depende la cantidad de flujo que pasa por esa restricción? ¿Qué puede pasar? El área. No, porque es que la cantidad de flujo. si hay una bomba pequeña, hay una bomba más grande, dependiente de la bomba. Porque la bomba es la que manda el flujo. Para la presión ya la dan los mecanismos de ahí para adelante. Entonces, esa restricción va a generar una caída de presión, ¿sí? Entre mayor sea la caída de presión, entonces va a haber mayor flujo, así sea por la misma restricción. O sea, el punto es que una restricción en sí no me garantiza un caudal definido. O sea, por acá, digamos en este ejemplo, yo puedo tener que la restricción me está permitiendo que pasen, por decir algo, 6 galones por minuto, ¿sí? Y me está generando una caída de presión, pongámoslo en este ejemplo. Supongamos que la bomba es de 6, la bomba es de 6 galones. Yo tengo una restricción y la presión que me está marcando acá, ¿cuánto la pusimos en el ejemplo? 300 PSI. ¿Qué flujo me está pasando a través de ese orificio? El caudal de la bomba. ¿Qué pasa si aumento el caudal de la bomba? Que ya no sean 6, sino que sea una bomba de 8 galones. ¿Qué cambiaría ahí? La velocidad. La presión. ¿Cómo va a ser la presión? O sea que ya la presión ya no serían 300, o sea, con la misma restricción Aumento la presión. ya la presión no va a ser 300, posiblemente va a ser 800 o sí, un valor mayor para poder obligar a pasar la misma cantidad de flujo por el mismo orificio. Porque está aumentando el caudal. Y ese es el concepto que hablamos al principio, en la primera charla de la hidrolavadora. O sea, ¿por qué sale el fluido con tanta velocidad? Sí, porque está obligando a pasar una gran cantidad de flujo por un orificio muy pequeño. Pero para poder obligar a pasarlo por ahí necesita un diferencial de presión muy alto. Entonces la bomba trabaja con presiones muy altas de empuje. ¿Sí? Y entonces ahí cuando sale ya de la hidrolavadora, ahí cómo se manejaría eso, que pues ya sale sin Velocidad. eso, presión o velocidad. Velocidad. ¿Sale con qué presión sale? Cero. La presión atmosférica, cero. Sale esa con velocidad. Con velocidad. Eso. Pero entonces, ¿de qué está dependiendo esa velocidad? De la presión De la presión con la que está empujando antes. Si esa presión se disminuye, ¿qué es lo que se va a observar? Entonces uno lo que va a observar es un chorro más débil. Entonces en los términos callejeros coloquiales uno dice está saliendo con menos presión. Y no es así. Pero realmente la presión de salida es la misma, porque la presión atmosférica está saliendo es con menos velocidad. ¿Por qué está saliendo con menos velocidad? Porque hay menos presión atrás. O sea, la presión que está empujando el fluido por algún motivo está más baja. Entonces ya no está obligando a pasar toda esa cantidad de flujo por ese orificio. ¿Sí es claro? Bueno, vamos a hablar un poquito de la simbología. Usted mandó por satisfecho con África, ¿no? ¿Quién? Usted mandó. Dígame. No, es que yo de todas maneras sigo pensando que igual debe conservarse algo de presión, porque igual sigue conservando algo de empuje entre el mismo líquido, el mismo fluido.
al salir de cualquier espacio como Además que tubería, el concepto que estás diciendo, el fluido sale con una energía. O sea, la energía de entrada es la misma energía de salida. ¿Sí? Lo que pasa es que la energía de entrada es una energía que está dada por la presión, por un empuje. Y la energía de salida es una energía que está dada por la velocidad. Entonces, por ejemplo, el sistema con el que cortan corte por agua. Básicamente está cortando es por la velocidad del agua. Como la manguera. No es presión, no es. O sea, la presión se tiene que generar antes y la genera en la boquilla por donde está pasando el agua. Pero el agua sale a una velocidad tal que tiene una energía muy alta, una energía cinética. Sí, o sea, está convirtiendo una energía, o sea, está empujando, le está transmitiendo energía hidráulica y la está convirtiendo en una energía cinética que es suficiente de cortar una lámina de acero. ¿Sí? Pero realmente no es que salga con presión, sales con mucha velocidad. Porque yo asimilaba. De presión, nosotros mismos está saliendo con buena presión. Ahora, de pronto puede haber una relación directa entre presión y velocidad, como para aclararle a alguien más. Claro, pero está directa, lo que hay que entender es que está directo con la presión antes. O sea, el que está empujando el agua, obligándolo a salir por la. Es lo que yo digo, o sea, que es que igual cuando la bomba me está obligando a que pase ese líquido por la tubería, me viene una restricción y una acumulación o ¿cómo se dice? Un amontonamiento, mejor dicho, de todos los átomos, los compuestos de ese fluido, y al ya sentirse en la parte de afuera, ya que sale del orificio, se descomprime, ¿cierto? Pero aún así siguen empujando otros elementos de atrás. Yo considero que de todas maneras con algo de presión. Yo no consideraría que esté solamente la presión atmosférica afectando la línea. ¿Qué es la presión? Pues una fuerza ejercida sobre un área. Sobre un área. Entonces, mientras esté aquí, mientras esté aquí confinada, ese líquido aquí tiene presión sobre las paredes, sobre esa área de las paredes del tubo o del tanque, o del gato, o del motor hidráulico, lo que sea. Pero cuando ya salía aquí, usted no tiene área, que salió al espacio. Pero iban comprimidas. Aquí va, pues, Vamos, tiene sí. como un efecto de compresión, pero Sí, aquí, porque ahí, no hay área contra ahí. qué ejercer la fuerza. Ajá. Cuando ya Pero salía ya aquí, no. Va comprimida por lo que lleva adelante. Entonces a usted le cambió la energía, ya lo que tenía como fuerza sobre área se le convertía en velocidad, energía Espacio sobre el tiempo. cinética. Es que miren lo siguiente, o sea, ¿cuánto caudal está saliendo acá? Respecto al que está entrando. El caudal es el mismo. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es un diámetro mayor. Entonces, ¿cómo es la velocidad del fluido acá? Es suave, es lenta. O sea, se está moviendo suave, pero están pasando los mismos 6 litros. 6 galones, o lo que está entregando la bomba. 6 galones por minuto, 10 galones por minuto, el caudal de la bomba. Pero ese fluido se está moviendo lento, suave. ¿Sí? ¿Por qué suave? Porque estamos en un diámetro grande, pues mayor. Y entre más grande sea el diámetro, más lento se va a mover, sin cambiar el caudal. Pero cuando pasa por esta restricción, exacto, eso me genera una restricción, pero como la bomba sigue empujando, y sigue empujando lo mismo, los mismos 6 galones por minuto, o sea que está obligando a que esos 6 galones pasen por una parte más pequeña. Entonces aquí se tiene que aumentar la velocidad. Entonces el fluido sale con una velocidad alta. ¿Sí? Entonces no es un tema de presión, sino que es un tema de velocidad, de energía, pero es un tema de conservación de la energía. O sea, es convertir una energía potencial en una energía cinética. Se llama efecto Venturi, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que el efecto Venturi hablas como de cómo cambian las presiones por la restricción. La exergía, yo creo que la exergía, que se convierte las fuerzas exteriores, como la corriente del agua en una turbina. Pero ahí sí se ve el efecto Venturi, porque la presión necesita Es lo que está poniendo de la turbina, O sea, son transformaciones de la energía. ¿Sí? Entonces lo que hace es represar un volumen de agua, aprovechar todo su peso, su caída, para convertir energía potencial en energía cinética.
ya es energía cinética, no es una ahora esa era mi duda, porque yo siempre eso la canción. Yo le decía, porque es que igual si quieres ver presión, ¿por qué? Porque como me va a quitarme la capaz de golpear un componente y pegarlo o asegurarlo no me va a decir es que tanto de velocidad la otra Pero ya es la inercia. Hay un igual, un freno que es Si queda claro, quedan dudas todavía. No, ya. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito. Igual más adelante seguimos en el tema, pues, o sea, eso lo vamos a ver todo el tema caudales, presiones. Son los dos parámetros principales en los sistemas hidráulicos. Y es importante uno identificarlos y diferenciarlos, porque es muy común uno equivocarse y achacar un problema que puede ser de presión, achacarlo a caudal, o por el contrario, un problema de caudal, achacarlo a que sea un tema de presión. Muchas veces son sumas pues, de ambos, pero es importante diferenciarlo en el sistema. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la simbología para los circuitos hidráulicos. Ya hemos visto parte, la vez pasada vimos un circuito, vamos a meternos así como con la parte general. Tenemos, pues empecemos por lo que son las líneas. Lo que son líneas, entonces las líneas continuas son líneas de trabajo, ¿sí? O sea, las líneas que manejan el fluido. Tenemos líneas discontinuas, que normalmente son o líneas de drenaje o líneas de piloto, o sea, como señales que toma el sistema para retroalimentar, pero no son las líneas de flujo principal. Tenemos líneas discontinuas, como esta. ¿Recuerdan esa para qué servía? Para hacer una diferencia entre un plano y el otro. Para diferenciar los circuitos, los componentes. Los componentes. Entonces, encerrar digamos, una válvula o un bloque, un manifold. O sea, puede ser un bloque el cual puede tener 10, 12 válvulas. Pero entonces encierra todo el bloque. ¿Qué quiere decir eso? Que todas esas válvulas están consolidadas en un mismo, o sea, físicamente es un solo componente. ¿Sí? Estos ya son líneas, digamos, de trabajo mecánica, se utilizan como para los ejes. Los círculos, ya los vimos, por ejemplo, para lo que son las bombas, ¿no es cierto? Bombas, motores, o sea, quiere decir que son transformaciones de energía. También lo utilizamos para los manómetros y para los cheques. Entonces ya cambia eso, es como el tamaño. El diámetro, sí. Bueno, este que es media luna, este se utiliza cuando es un actuador rotativo, pero de giro limitado. O sea, que no da n vueltas, sino que tiene, digamos, 270 grados. O sea, que es un giro, un va y viene, sí. Bueno, los cuadros normalmente se utilizan para lo que son válvulas, ¿sí? Como posiciones de las válvulas. Los rombos se utilizan para lo que son, estos rombos en que lo hemos visto, ¿recuerdan? Filtros, ¿en qué más? Enfriadores, entonces son como acondicionadores del fluido. Bueno, ¿qué más se nos paga como importante? Pues ya no sé, no,
Todo en generalidades, aquí está lo que es el tanque, está la representación de un tanque con un rectángulo semirecto arriba. ¿Tienen presente esto para qué se utiliza? Acumuladores. Como los acumuladores, como los acumuladores de gas. Esta simbología, el triángulo macizo, hidráulico, y cuando es así es porque es neumático o en general gases, ¿sí? Puede ir aire comprimido, pero también podría ser nitrógeno. Estas son las líneas de trabajo, entonces indican, pues las flechas indican la dirección del fluido. Cuando son así pues como arco, entonces indica que es un movimiento rotativo. Cuando es una flecha atravesando el elemento, decimos que es variable, que es regulable. Esto es una señal eléctrica. Esto es de temperatura, un accionamiento, pues que normalmente es un motor, resorte, una restricción. Esa sería la simbología. Esa restricción que vemos ahorita en un plano la vamos a encontrar de esta forma, ¿sí? O una restricción. Esto es como el asiento de un cheque. Esto, por ejemplo, en algunos planos se utiliza estos puntos como puntos de intersección en las líneas. Hay circuitos donde los ponen de esta forma, sin intersección. Entonces hay que tener en cuenta, hay que diferenciar eso para uno no confundirse, si es un punto de intersección o si es simplemente un cruce. Esto es una línea flexible, entonces no se refiere a una manguera, ¿sí? Del circuito. Estos son como acoples rápidos. Bueno, aquí vemos los accionamientos de las válvulas. Entonces las válvulas pueden ser un accionamiento, esto significa un accionamiento mecánico de cualquier tipo, ¿sí? Ya esto ya indica que es como con un pulsador. Esto indica que es como que se acciona pero jalando. O sea, el de arriba sería como empujando y este sería jalando. Este sería como los dos, empujar y jalar. Este sería un accionamiento manual. Este sería un accionamiento de ¿qué? De pedal. También sería de pedal. Esto es un accionamiento mecánico ya como por un tope. Este sería variable. Este sería un tope pero variable. Un resorte, ¿no es cierto? Se lo está presionando. Un mecanismo como de rodillo, de roldana. ¿Este qué significa? Un accionamiento eléctrico, ¿no es cierto? O sea, una bobina, una solenoide que va a hacer el accionamiento de la válvula. Esto sería lo mismo. Fíjate que sería como como una doble solenoide, para un lado o para el otro. ¿Esto qué podríamos decir de esto? Variable. ¿Y eso cómo, en qué aplica? ¿Cómo es? Proporcional. Entonces estas señales así son válvulas on-off. Entonces básicamente es una bobina, digamos, a 12 voltios, 24, y simplemente ellas cuando se energiza hace el cambio, ¿no es cierto? O sea, energiza y empuja la válvula. Estas son válvulas que pueden regular de manera proporcional. Entonces su alimentación puede ir, digamos, puede ser en voltaje o en corriente, de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios, ¿sí? Y va regulando el movimiento de la válvula. ¿Qué quiere decir esto? Este se usa, es como que tiene dos tipos de accionamiento, que puede tener un accionamiento mecánico y otro tipo de accionamiento. Aquí podría, digamos, tener una bobina, que sería que se puede accionar eléctricamente o mecánico. O podría tener aquí también una línea hidráulica, entonces sería mecánico y con un accionamiento hidráulico, por decir algo. ¿Sí? O sea, que tiene un doble accionamiento, lo que significa ese esquema. Esto lo que significa es que tiene como un piloto, una señal. Acá sería lo mismo, solo que acá tiene como un área más grande y una más pequeña de trabajo. Esta es una simbología que se emplea para las líneas de presión, como válvulas de alivio, sí, controles de presión. Entonces, pero acá vemos algo, entonces digamos línea de trabajo, y miren que esta línea punteada, entonces es una línea de una señal, ¿sí? O sea, realmente el flujo que está pasando por la válvula
Por acá simplemente está tomando una señal de presión, no es que por acá pase flujo, esos son canales muy pequeños donde no tiene capacidad de pasar flujo. Esto sería lo mismo, simplemente está cambiando, acá está tomando internamente en la válvula y acá se está tomando de manera externa. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea que sería como un accionamiento, o sea una válvula con un accionamiento neumático. Y esto sería con un accionamiento hidráulico. Esto es un doble accionamiento porque de pronto es una válvula de 2 etapas. Ya más adelante vamos a ver qué significa eso. ¿Qué podemos decir de esta? Electrohidráulico. ¿Sí? O sea que tiene un accionamiento eléctrico y un pilotaje hidráulico. También más adelante vamos a ver. Esto sería neumático hidráulico. ¿Qué podemos decir de esto? hidráulico y un resorte. Entonces, ahí no tenemos la simbología adentro, pero podríamos decir que eso es una válvula de cuántas posiciones? De 3. De 3 posiciones. ¿Y de cuántas vías? 4 vías. Está claro eso para todo, el número de posiciones, el número de vías. Listo. Y básicamente eso es una válvula que es de accionamiento electrohidráulico, es una válvula que es de 2 etapas. También más adelante vamos a ver eso. Es decir, un accionamiento eléctrico e internamente necesita una presión piloto o piloto hidráulico para poder accionar. Y eso son unas líneas, o sea, como que el piloto hidráulico viene por acá y este sería como el drenaje, el dreno de esa señal hidráulica. Esto es básicamente lo mismo, yo quería con accionamiento hidráulico y piloto hidráulico también. Solo mencionamos hidráulica, neumática, un motor, y normalmente cuando utilizan eso es cuando no es un motor eléctrico, es otro tipo, ya sea un motor diésel o un motor, otro tipo de fuente. ¿Sí? Esta es la simbología de una bomba, sería lo mismo, aquí me está mostrando es como el eje de la bomba en una sola dirección. ¿Esto es qué? Bomba variable. Bomba variable. Circuito de centros cerrados. No, solo sentido. Pero ¿Qué quieren decir a dos flechas? Variable de doble sentido y rotatorio. Variable, exacto. O sea, en esta flecha entonces que hay desplazamiento variable. variable. Y las 2 flechas internas de la bomba. Entonces quiere decir que la bomba puede entregar por este puerto. Ajá. Y este sería succión, o al contrario, succionar por este y entregar por acá. La que es bidireccional. Sí, bueno, pero acá. No solo sentido. Es verdad que el eje gira en una sola dirección. Esto es que. Direccional en doble sentido. Motor. Eso es un motor. Miren que acá ya la flecha entra. O sea que este entrega, que sería una bomba, y este recibe, que sería un motor hidráulico. ¿Sí? Bidireccional, desplazamiento fijo. Esto sería bomba y motor, o sea, por acá recibe y por aquí entrega. No es muy común, pues, pero le puede dar. ¿Se acuerdan cuando veíamos los ejemplos? O sea, dependiendo de la funcionalidad, un motor en un momento puede convertirse en una bomba. ¿Por qué? Porque, digamos, por su propia inercia. Entonces, ya en vez de estar recibiendo un fluido, el mismo elemento lo que hace es entregar por el movimiento que trata de conservar, el movimiento que llevaba. Este es el que veíamos ahorita, un actuador rotativo. Es un actuador rotativo que tiene, pues, un tope, exacto. Bueno, sería una bomba variable. Esta nos pasó. Sí. Entonces esta sería una bomba variable. Doble sentido, doble giro. Sí. Bomba y motor. Bomba y motor. Sí. Entonces realmente esto es un motor. Esta simbología se aplica cuando son de motores, un motor bidireccional de desplazamiento variable. Y se aplica esto porque en su funcionamiento entonces puede pasar a ser bomba, pues. Sí. Pero realmente de entrada es un motor. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí hay un conjunto de bomba motor. Una bomba de desplazamiento variable. Y aquí sería como el control de ese desplazamiento, que ya ahorita vamos a ver eso en más detalle. Pasamos otra vez. Claro, y me voy a hacer. Esa
cilindro, simple efecto. Un cilindro, simple efecto, ¿no es cierto? ¿Por qué simple efecto? Sencillo. Solo la línea de alimentación. Solo alimenta por un lado y ¿cómo regresa? Un resorte. Lo resorta, el resorte lo mantiene extendido e hidráulicamente se retrae. Este sería un cilindro de qué tipo? Doble efecto. Esta variación acá es porque este cilindro puede tener amortiguación. Entonces, la amortiguación es que cuando el cilindro llegue al extremo haga como un frenado para que no golpee, o sea, que no llegue brusco al extremo, tanto al entrar como al salir. ¿Estos son qué? ¿Cilindros de qué tipo? Telescópico, simple efecto o doble efecto. ¿Sí? Eso es lo que llaman el acumulador. Acumulador de aire. O de gas. Pero un tanque como los de los compresores que podría estar muy lejos. No sé cómo cosa tinto. Como que no sabemos. Pero usted primero a ver. ¿Cómo que no? ¿A qué hora llega? Durante 8 días planeamos la casa de los sándwiches. Ey, Raúl, qué pena, venga, hágale idea. No, yo Está voy mirando feo ahí. todos van a tomar tinto. Todos van a tomar tinto. Pregúntale a Sheldon Cooper. Hace falta azúcar. Jerónimo no toma tampoco tinto, así que... ¿Sí va a tomar? No, la gastritis no puede. Yo lo he preparado y listo, hacer una cuenta. ¿Esto qué le pasa? Se acabó. No. Por el berriondo. Vamos mirando por el ladito acá de la rodilla. Esto es que vemos acá. Avanza la dirección. Entonces miren que la posición del centro la está mostrando punteada. ¿Qué significa eso? Gloria. Un ratico, para el carro. A ver, que Gavita, tú me voy a una para que tome la bocina para que no me metan el pam. Ay, quería aclarar la voz. No sé qué. Raúl, la cara del conmigo. A ver, Raúl, me falta confianza. Ay, eso está grabando, ay no, borren eso. Borren eso que después Pablo viene y me pone la Posición de después viene Pablo y me da la laurea. Está bien. Ah, yo, era Barbie. Venga, doña Gloria, no me desinvisto. Ah. Los planos, eso como generalidad, ya los contamos Azúcar. ¿Ustedes quieren más tintico? Sí, esperen, pues yo voy a lavar los cuchillos. Gloria, muchas gracias. Esperen, yo les traigo azúcar. Bueno, entonces esta válvula, ¿qué podemos decir de ella? ¿Una válvula de cuántas posiciones? De 2 posiciones. Pero bueno, Luego tres. De arriba. ¿cuál? ¿De cuál estamos hablando? Ah, esta, perdón, esta. Sí.
¿De cuántas posiciones? 3. Yo diría 2 posiciones. ¿Por qué? No, 3. Cualquier otro. La posición realmente, vean que los cuadros bien marcados son dos. Son las posiciones. Son dos posiciones. Y lo que muestra en el centro es como una posición como el trasciente, o sea, lo que es la posición que puede tener mientras pasa de una a la otra, pero se va a mantener en un extremo o en el otro. Entonces es como una posición de transición. De transición. Es como, o sea, por ejemplo, acá aquí en esto podría estar dibujado esto mismo. ¿Qué quiere decir? Que en el extremo izquierdo va a ser las líneas paralelas, en el derecho va a ser cruzado, y mientras pasa por el centro va a ser cerrado. También podría ser que mientras pasa por el centro sea abierto. Entonces para eso ponen como esta simbología. Listo. ¿Esta qué significa? Dos posiciones, y mire que tienen dos líneas paralelas. ¿Qué significan las líneas? Normalmente abierta. No. Infinitas posiciones. Realmente esto es una válvula proporcional. Una válvula que realmente puede tener infinitas posiciones, pero está definida. O sea, por ejemplo, si acá tenemos paralelos y cruzados, la paralela acá, cruzado. Entonces, tiene dos posiciones en los extremos, pero la válvula, de acuerdo a una señal o un accionamiento, puede ubicarse en puntos intermedios. ¿Sí? Entonces, sería una válvula de infinitas posiciones, lo mismo que esta. Se utiliza para válvulas proporcionales. Solo que en esta define un centro. Pero bueno, esas de infinitas posiciones definen el trabajo del actuador como tal, ¿o no? Sí. O sea, podrían ser algo consecutivo, por decir algo. Claro, no, por ejemplo, el ejemplo más claro es el mando de una montacarga. La velocidad de... Cuando vos estás accionando la palanca del mando, ¿qué es lo que vos estás moviendo ahí? El spool de la válvula. Sí. Y vos lo movés, si eso fuera por algo eléctrico, si utilizas un pulsador, ese va a ir de un al extremo. No tenés forma de regularlo, va a pasar de la posición de reposo, va a pasar a la posición de extremo, o sea que todo el flujo de la bomba se va a ir hacia el actuador. Pero en cambio, cuando vos tenés la palanca, vos le vas dando, vos te das movimiento suave, aproximado, vas regulando, vas moviendo, entonces estás permitiendo un paso, pero un paso controlado. Entonces, realmente esa válvula pasa a ser una válvula direccional y a la vez un control de flujo, porque estás controlando dirección y controlando caudal o flujo. ¿Sí? Entonces ahí aplicarían esas líneas. Entonces, la válvula tiene tres posiciones definidas, por ejemplo, está en un neutro. Y hay unos resortes que la mantienen ahí, o ya la puedes mover hacia adelante, si vos la soltás vuelve al centro, o la tirás hacia atrás y si la soltás vuelve al centro. ¿Sí? Pero vos puedes tener infinitas posiciones, pero puedes mover un poquito más, de acuerdo a lo que vos necesites. Entonces a eso se refiere esta simbología. Esta es la simbología de una válvula de dos posiciones. ¿Qué significa esto? Centro cerrado. Cerrado, pero aquí no hablaríamos de centro, porque serían dos posiciones, ¿no es cierto? Pero exacto, lo que me está mostrando es que tiene los dos puertos bloqueados. O sea que sería una válvula, una 2-2, normalmente cerrada. Y esto sería una 2-2, normalmente abierta. ¿Sí? Esto ya haría una válvula de cuántas vías. 3 vías, 2 posiciones. ¿Sí? O sea, 1, 2, 3 vías, 2 posiciones. ¿Qué podemos decir de esta válvula? Una válvula de 2, cerrada, ¿Una válvula de 2 qué? Cerrada. Normalmente cerrada. ¿Qué más podemos decir? Un accionamiento mecánico, ¿no es cierto? ¿Y en qué posición se mantiene? ¿Cuál es la posición de reposo? Cerrada. Pero ahí, ¿y quién la mantiene en la posición cerrada? El accionamiento. O sea que realmente no es como una posición definida. Casi que si yo la acciono, se podría como quedar allá abierta, ¿no es cierto? O sea, dependiendo del accionamiento ya va a estar o abierta o cerrada. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? No la apoyo ya sea conmutación. Conmutación es como cambio, las dos posiciones. Cambiar de posición. Como cambiar. O sea que puede pasar de una a otra. ¿Sí? En matemáticas existe la ley de la conmutación. Bien, Fabián, bien. No, ¿sabes qué es conmutación? Vamos a ver. Vamos a ver qué es conmutación. Listo, abajo que tenemos.
¿Qué válvula es esa? Defíname esa válvula de abajo. Tiene 3 vías, Dos posiciones. 3 posiciones, pedazos, Vías. 3. Y tiene un solenoide y tope compresor. Entonces, ¿cuántas vías? Puedo poner 2 vías. 3. posiciones, 3 vías. Todos estamos claros que son 3 vías. Sí, 3 vías, ¿cuántas posiciones? 2. ¿Por qué 2? Los centros punteados, de transición. Lo que yo me interesa es la transición. ¿Sí? 3 vías. O sea, lo que está mostrando es que mientras pasa, o sea, ella tiene 2 estados, o está comunicando, llamemos este puerto presión, o sea, P, tanque, y llamémoslo A, o sea, P, T, A. O sea que en reposo está comunicando presión con A, y tanque está bloqueado. Y cuando esto se acciona, va a quedar A con tanque y presión bloqueada. La válvula nunca va a estar acá, pues simplemente va a pasar por ahí, pero siempre va a estar o acá o acá. Si la bobina se energiza, va a pasar a este estado. Pero lo que quiere decir esta transición es que mientras está haciendo ese cambio, este puerto, por ejemplo, va a estar cerrado. Para evitar un retorno. Para evitar exacto, o sea que sostiene, por ejemplo, es un cilindro, o sea que mientras está haciendo el cambio, el cilindro no se va a caer, no va a bajar. Eso es lo que está mostrando esa simbología. ¿Está claro? Y es de accionamiento entonces eléctrico y posicionada por resorte. O sea, el resorte me garantiza esta posición. O sea, el estado normal de la válvula es esta. Entonces, si se ¿Verdad que cerrada? Además, aquí decir cerrada ya depende, porque mira que antes presión está abierto acá al tanque. Presión está. ¿en 2 o 3 vías? 3 vías. 3 vías. La de reposo es esta. Enviando posición. Porque el resorte la mantiene en esta posición. ¿Sí?